Buenas tardes para todas y para todos. Hacemos memoria de la Universidad de Antioquia y el programa Somos Defensores les da la bienvenida a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Para nosotros es muy grato encontrarnos con ustedes y presentarles Defender la Vida, el primero de 3 libros que destacan la valentía de líderes y lideresas sociales en Colombia. El proceso para llegar hasta aquí empezó en 2020 con el curso Colombia en Transición, en el que participaron 30 periodistas de distintos departamentos del país. Luego, el proceso editorial siguió con un minucioso mapeo de organizaciones en cada región de Colombia y posteriormente una selección que, a nuestro juicio, evidencia la diversidad de iniciativas, la pluralidad de voces, pero también las múltiples amenazas que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Colombia. En Defender la Vida, el libro del que hablaremos a continuación, escribieron Karen Parrado Beltrán, Lisset Cuartas Echeverry, Valeria Arias Suárez, María Camila Restrepo Giraldo, Ángela Martín Leighton, Lina Robles Luján, Xiomara Montañez Monsalve y Mateo Yepes Serna. En conjunto, estas historias describen los esfuerzos de colectivos que se dedican a proteger los derechos de poblaciones y ecosistemas vulnerables, como lo señaló la periodista Ana Cristina Restrepo, a quien agradecemos infinitamente por aceptar la invitación a escribir el prólogo de este primer libro. Como lo afirma Ana Cristina, las páginas de este libro son luz cenital sobre vidas que se entregan al cuidado de otros y que en contextos de guerra significan esperanza. Antes de iniciar la conversación, queremos también extender el agradecimiento al artista Pedro Ruiz, autor de la obra Alma Viajera, que es la imagen de cubierta del libro que estamos presentando el día de hoy, y por supuesto a la Embajada de Noruega en Colombia, a la organización Frontline Defenders, a DW Academy y a la cooperación alemana que creyeron en esta propuesta de Hacemos Memoria y el programa Somos Defensores. Ahora quiero presentarles a quienes nos acompañarán esta tarde en la conversación. Bienvenida Patricia Orozco. Patricia es directora de la Corporación Adagio, organización que defiende los derechos de las mujeres y de la población LGBTI en el oriente antioqueño. Mateo Yepes, él es periodista y autor de una de las historias que encontrarán en este primer libro. Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, y Giovanna Hernández, periodista y docente del proyecto Hacemos Memoria. Finalmente, en la moderación nos acompaña Natalia Orozco. Ella es periodista, documentalista y actualmente conduce el programa Fuerza Latina de DW. A todas y todos, muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación y Natalia tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todas y todos quienes hicieron parte de este bellísimo proyecto. Es sin duda un homenaje a las y los defensores de la vida, y vida en mayúsculas, porque son los ecosistemas vulnerables, como lo decía Víctor, las comunidades vulnerables, las minorías, que ojalá su voz se convierta en la más fuerte, en la más influyente, en la más contundente, como lo están haciendo y como se está logrando a través de iniciativas como estas, Defender la Vida. Agradezco a Patricia, que yo creo sugirió mi nombre y se acordó de mí para tener este honor, y obviamente a quienes están aquí presentes. Yo quisiera contarles que cada una de las 8 crónicas que encontramos en esta primera publicación o en el primer libro es un viaje. Y si ustedes lo tienen en la mano, es como para uno echarse bloqueador solar, ponerse gorrita y llenarse de la humanidad de quienes estuvieron detrás de las plumas, las grabadoras y registraron estas historias. Pero quisiera comenzar preguntándole a Lourdes, ¿por qué somos defensores? Y también después la pregunta irá para Joan. ¿Por qué Hacemos Memoria consideró que la crónica periodística
que este formato que ustedes utilizan, y esto antes de entrar a algunas de las historias, podría servir para ponerle un parlante a las voces de las y los heroínas de Colombia, que son quienes defienden la vida. Buenas noches a todos y a todas. Gracias Natalia, Mateo, Patricia, Joan y todos los que nos acompañan en este recinto. Pues para Somos Defensores esta ha sido una apuesta muy importante. Somos Defensores se ocupa de la protección integral a las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales ya casi por 25 años. Pero normalmente nos dedicamos a las agresiones, a visibilizar, identificar la violencia que se ejerce contra estos liderazgos. Y quisimos entonces mostrar con esta apuesta que encontramos un gran aliado para esto, como hacemos memoria para escribir la otra cara de la moneda. Y es lo que esos líderes y esas lideresas construyen diariamente, cotidianamente, de manera anónima, en los lugares más apartados del país o en las urbes, día a día con esfuerzos increíbles, con luchas indigentes por defender los derechos de mil maneras, con creatividad, con compromiso, sorteando múltiples dificultades, no solo por los contextos de violencia, sino de precariedad, de exclusión, de estigmatización. Y entonces para nosotros mostrar esa otra parte era ver y mostrarle al país y al ciudadano común y corriente el valor de estos procesos sociales, el valor que tiene construir en conjunto, lo que significa para un país que ha vivido un conflicto tan largo y tan doloroso que aún no termina, como lo ha vivido Colombia, cómo es que se construye día a día, como tú lo dijiste, esperanza, luchando por los derechos. Y consideramos que esas narrativas no solo tienen que llevar a concientizarnos sobre ese valor profundo que tienen esos procesos sociales en la construcción democrática y la consolidación de la paz en este país. Y con eso que se conmuevan, como me he conmovido yo también con estas crónicas. Entonces es buscar, es mostrar esa otra parte de la historia que es tan importante y de la cual nos tendríamos que sentir todos y todas muy orgullosas y superar ya por fin la página de la estigmatización y de la agresión a los procesos sociales, nuestros líderes, lideresas, defensores y defensoras de los derechos humanos. Jorban, han sido muchísimas las historias que se han intentado contar en muchísimos formatos y aún así uno siente que seguimos viendo la tragedia de los y las defensoras amenazadas, asesinadas, silenciadas, de las y los excombatientes que han perecido bajo las balas de los enemigos de la paz y no logramos conmover todavía a esa gran opinión pública que desconoce las realidades de la Colombia periférica. ¿Qué desde Hacemos Memoria intentaban ustedes se hiciera con esta apuesta diferente? Buenas tardes a todos y todas. La apuesta principalmente está en ese sentido que planteaba Lourdes y que de alguna manera también plantea Natalia, y es recuperar o más bien darle rostro a esos líderes sociales más allá de esas cifras dramáticas que nos presentan las noticias y que nos muestra la realidad misma que están viviendo estas personas en los territorios: asesinatos selectivos, persecución, estigmatización y demás. Y vemos generalmente en los titulares de prensa a los líderes y lideresas sociales como víctimas, pero principalmente como una cifra,
como son tantas personas que van asesinadas en tanto tiempo, y lo mismo pasa con excombatientes, lo mismo pasa con líderes políticos, y de alguna manera, aunque la cifra impacta, no logra muchas veces conmover a las personas porque hay buena parte de la población, incluso nosotros mismos, que a veces no logramos dimensionar qué es un líder social, qué hace un líder social, en qué territorios trabaja, cómo hace su trabajo. Y ahí la apuesta para nosotros era empezar a darle rostro a esas personas, pero además sacar el liderazgo social de lo individual, que es como generalmente se ve y también como muchas veces lo presentan las cifras, y pensarnos esto como un proceso colectivo. Es que cuando asesinan, cuando persiguen, cuando exilian a un líder social, no solo esa persona está perdiendo una parte de su vida, sino que hay una comunidad y hay una organización que tiene una trayectoria, que tiene un proceso, que ha venido tratando de transformar la realidad de violencia que vive nuestro país, que muchas veces queda en el limbo, que muchas veces queda en situaciones iguales o peores que ese líder que ya no está. Y nos interesaba mucho también darle ese rostro a los liderazgos como procesos colectivos. Mucho más cuando en el país pues tenemos una mirada de caudillos, una mirada de unas personas que están por encima de las demás, y que lo que queremos también es mostrar que este trabajo de un líder no es posible si no está junto a otras personas, no es posible si no está integrado a una comunidad. De cierta manera, el asunto de la compasión o de conmoverse también con lo que pasa con estas personas, y sobre todo de darle valor a su trabajo, está atravesado por la posibilidad de que las personas conozcan cómo son estos procesos. Y un poco las historias que encontramos en el libro, empezamos a ver líderes con rostros, con figuras definidas, con una vida definida. Entonces encontramos mujeres, campesinos, indígenas, excombatientes, amas de casa, pero también encontramos personas que trabajan en una oficina, profesionales que sacan tardes o fines de semana, al igual que lo hacen las madres y que lo hacen los campesinos, para ir a reuniones, para ir a hacer formación, para ir a hacer trabajo con las comunidades. Y por otro lado, empezamos a ver comunidades que empiezan a verse retribuidas y a cambiar su realidad a partir de este trabajo, que a veces puede parecer muy pequeño, pero que unos sumados con otros empiezan a generar cambios trascendentales y muy importantes. La primera de las crónicas que encontramos se llama Los amigos de la rana Arlequín. Y Mateo, aquí presente, nos lleva a Santa Cecilia en Risaralda y nos sumerge con los personajes que de una forma muy acertada eligió a esas selvas, digamos, en esa entrada a la selva chocuana. Uno muchas veces desconoce lo que es ser un o una defensora de la vida cuando se trata de ecosistemas vulnerables, porque quizás no es tan conocido los datos que el tráfico de vida animal y las cifras de muertos y las cifras de dinero que mueve después es el tercer tráfico después del tráfico de drogas y de armas y antes del tráfico de humanos. Y Mateo, digamos, sondea esta realidad a través de un personaje maravilloso que se llama Blas, que se dedica, uno se imaginaría que es un conservacionista consagrado, que asume todos los riesgos, que lo hace con unos binóculos y unas herramientas absolutamente obsoletas, pero con una pasión gigante, pero que resulta que en la mitad de la historia nos trae una sorpresa y hay como un punto de quiebre y hace que miremos a las y los defensores como nosotros, como somos todos seres humanos llenos de contradicciones, porque lo que los hace héroes y heroínas no es que sean perfectos, sino que son como ustedes y como yo, humanos y humanas. ¿Por qué Blas y por qué ese personaje, sin duda maravilloso y al mismo tiempo contradictorio? Natalia, buenas noches, y a todas y a todos muy buenas noches. Voy a empezar antes hablando de una cosa que habló Jovan, y es sobre ponerle cara a esas cifras de los líderes y las lideresas sociales asesinadas en el país. Estábamos en la reunión, en la primera que hicimos todos y todas por Meet y por Zoom, y a mí me dijeron que me correspondía investigar o hacer el trabajo sobre la Asociación Amigos de la Fauna y la Flora de Santa Cecilia de Risaralda. Y yo durante la llamada me metí y puse entre comillas a SOAFA, y lo primero que me sale es un nombre,
María Yolanda Maturana. Ella es uno de esos rostros que murió asesinada hace unos años, hace 4 años, en el 2018, en su casa en Santa Cecilia, y que muy seguramente fue una motivación para Hacemos Memoria y Somos Defensores de tomar esta asociación y hacer una historia sobre hechos y hechas. Ella, con Henry y con Blas Antonio, fueron los que fundaron la Asociación Amigos de la Fauna y la Flora de Risaralda. De Con Santa Cecilia. Ayerli. Con Angeli. Angeli llegó unos años después, pero los fundadores fueron ellos 3. Cuando vieron una necesidad de conservar una zona que estaba casi virgen, una zona que no estaba pues nada invadida por el ser humano, y que uno llega, yo no sé si ustedes han ido, han tenido la oportunidad de llegar al Chocó Biogeográfico. Giovanni de pronto ha ido a Santa Cecilia, entonces se dio cuenta que eso es una cosa muy verde, muy hermosa, se respira un aire muy puro, y ahí conocí a Blas Antonio, y caminamos durante un par de horas por la orilla del río San Juan, y caminamos y de repente vimos una ranita muy chiquita, muy bonita, de colores, negra y roja, hay negra y amarilla, anaranjada, morada, azul, y es la rana ófaga histriónica, que se conoce como rana arlequín, que es endémica del Chocó Biogeográfico. Íbamos caminando, la vimos, le tomamos fotos, la vimos saltar, unos brinquitos pues inocentes. Uno toca la ranita y se pone colorado porque es venenosa. El veneno es para defenderse de sus depredadores. Y cuando llegamos a la casa y yo me volví a sentar con Blas, yo no esperaba que me dijera esto, se los prometo, se los juro. Y en medio de la conversación yo ya había dejado mi grabadora a un lado, el celular a un lado, yo no tenía pues ánimos de seguir haciendo reportería porque ya creía que la había hecho. Cuando me dice, no, es que yo hace unos años era traficante de especies y ahora me dedico a cuidar las especies. Eso para mí fue como el plot twist, como el giro narrativo, como el arco dramático de la historia. Y yo no sé si ustedes aquí, periodistas presentes, piensan cuando uno está haciendo una entrevista, una reportería, uno dice, uy, ese es el título, uy, ese es el lead, uy, esa es la entradilla, uy, ese es el cierre. Yo dije, no, esta es mi historia. Y eso es, Blas Antonio hoy se dedica a recibir turistas extranjeros, fotógrafos sobre todo, que llegan a tomarle fotos a la rana arlequín y algunas otras especies endémicas que están en esa zona de Santa Cecilia y del Chocó Biogeográfico, que es una cosa verdaderamente espectacular. Bueno, su obra, felicitarte por la fluidez, la forma tan orgánica, como transitas de un personaje a otro. Yo no me quiero ahondar en la historia porque vale la pena leérsela y disfrutársela como frase a frase. Sin embargo, sí me parece importante señalar y que se nos quede en la memoria, y sobre todo a los cronistas y a los reporteros, que defender la vida, el medio ambiente, oponerse a la minería ilegal es tan peligroso, igualmente peligroso, de hacerlo desde el medio ambiente que desde los derechos humanos. Es una realidad que hay veces se desdibuja detrás de las noticias de los asesinatos a otros defensores y defensoras. Mateo, ¿qué tenemos que hacer diferente los periodistas para que se entienda qué significa que aparezcamos como el país más peligroso del mundo para defender los ecosistemas y el medio ambiente en Colombia? ¿Qué hemos hecho bien y qué tenemos que hacer distinto? Pues Natalia, vuelvo a tomar una experiencia en una de las conversaciones que tuve con Henry, con Blas, con Angeli, que es hoy la presidenta de ASOAFA. Y es que hace muchos años, hace más o menos 20 años, hubo una toma guerrillera en Santa Cecilia. Y para ellos, peor que la toma guerrillera, peor que los muertos que hubo, peor que las capturas injustas, lo más grave fue el periodismo. Hizo historias, hizo crónicas, hizo reportajes, hizo una cantidad de cosas espantosas y puso a Santa Cecilia como el corregimiento más peligroso del país. Y llego yo con la cara de periodista y con las botas y con el pantalón, y claro, no tenían confianza de nada, no querían contarme nada, no querían contarme su experiencia, no querían absolutamente nada, estaban supremamente cerrados, ¿sí?
Yo creo que hay que tener un diálogo muy horizontal, muy sincero, muy honesto, muy cercano con las fuentes y hasta no considerarlos como fuentes. Yo creo que eso de considerarlos como fuentes puede jugarnos a veces en contra a los periodistas y a las periodistas. No, un diálogo cercano, un diálogo de tú a tú, un diálogo que sea con mucha confianza, sin llegar a lo confianzudo, pero que demuestre el respeto que uno les tiene a esas personas, que son personas muy valiosas y que necesitan sobre todo contar su historia y contar su historia en algo que valga la pena, no en esas crónicas, en esos reportajes de hace 20 años que estigmatizaban, que ponían a Santa Cecilia como el lugar más peligroso del país, sino con estos, que defienden la vida, que defienden a los líderes, a las lideresas y que sobre todo pues quieren dar a conocer la historia que ellos con tantos años pues han intentado contar y no han podido porque prefieren contar cosas malas del lugar y no las cosas buenas que hoy contamos. Yo creo que además esas eran las que se hacían hace 20 años y las que se hacen ahora es muy triste porque están en las búsquedas de clics y entonces unos títulos absolutamente amarillistas que en vez de dignificar a las y los líderes sociales y ambientales los están revictimizando o los ponen en nuevos y más peligros. Y digo este tema porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es muy colombiano. Las periodistas y los periodistas en Colombia un día están narrando moda, al otro día fútbol, al otro día derechos humanos, al otro día medio ambiente y creemos que sabemos de todo y cometemos una cantidad de errores que en Colombia un error puede significar una muerte. Yo le decía ahora cuando conocía a mis colegas de panel que yo nunca peleché en los medios nacionales porque a mí me llamaban y me decían, no, es que a usted la vamos a asignar a tal fuente y yo decía, imposible, no soy capaz, o sea, es que yo nunca he cubierto conflicto armado, yo no puedo hablar de las FARC y ponerme en un micrófono horas a hablar de las FARC porque es que es una realidad muy compleja y me parece muy lindo en el trabajo que hizo Karen, ¿dónde está Karen? En la segunda crónica que encontramos, que se llama Crisálidas de Oriente, la forma como se acercó a Patricia, a Aleja y a las otras personajes y personajes, invitados, invitadas de la Corporación Adagio en Oriente. Y te lo digo, Karen, porque lo hiciste de una manera profundamente delicada, sofisticada, fina y sutil. Y a mí que, digamos, en teoría tengo 20 años haciendo crónicas sobre comunidades diversas, me enseñaste mucho. Y quiero destacar la forma como nos habla, por ejemplo, de Patricia aquí presente, que yo tenía muchas ganas de conocerla, porque lo hace dignificando un trabajo que también es heroico en Colombia y que además yo creo que la defensa de las diversidades sexuales es un trabajo que no se ha destacado como tendría que hacerse, no se ha dimensionado y no hemos entendido los peligros y los desafíos que representa, más aún cuando se hace en la Colombia rural. Patricia, felicitaciones primero, aplausos de pie por el trabajo que haces y segundo, ¿qué significa para ti haber participado de esta iniciativa? Bueno, muy buenas tardes para todas, todos. Muy honrada de estar acá sentada con ustedes, pues por el trabajo y toda la trayectoria que ustedes tienen hace mucho tiempo en todo este tema de derechos humanos, del trabajo del periodismo y demás. Pues digamos que como corporación nos sentimos muy honradas de estar acá, de haber hecho parte de las historias. Muchas gracias a Karen por considerar que lo que hacemos con la Corporación Adagio, que lo que hacemos en Oriente podía ser una historia para contar y para motivar o para servir de referente. Significa muchísimo. Digamos que la Corporación Adagio es una corporación que nace esencialmente en el tema del arte y la cultura. Yo soy gestora cultural de profesión,
pero en algún momento el tema de las mujeres, el tema de las diversidades sexuales y de género, pues surge como una necesidad a partir de nuestras propias historias de vida. Sí, porque pues yo soy de la Unión, somos de ese oriente también, de las veredas, del oriente campesino, y pues en ese momento quienes estábamos también teníamos una historia de vida que nos atravesaba en muchas cosas, y fue decir, bueno, desde nuestro lugar de enunciación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer del arte y la cultura una manera también de poder ayudar a otras personas o poder acompañar otros procesos? Y éramos dos mujeres lesbianas en ese momento pensándonos ese tema, pero a partir de empezar a hacer el trabajo nos empezamos a encontrar con otra cantidad de historias, y que podamos habilitar como corporación lenguajes, eventos, oportunidades para que cada quien pueda desde su lugar de enunciación contar su historia, ver o decir qué le atraviesa, ¿cierto? Entonces esas historias que van a poder encontrar en el libro, que es de una mujer trans de Argelia, que es acá Aleja, que me acompaña esta tarde, que ella pueda contar su historia, ¿cierto? Como mujer transgénero en un municipio campesino, arriero, rural, atravesadísimo por la violencia también, o la historia de una familia diversa que también cuenta cómo se conocen y cómo construyen una familia en la ruralidad de otro municipio como es Guarne. Digamos que es muy significativo porque nos dice a nosotros como corpo y a mí, digamos, como directora directamente, como bueno, hay que seguirlo haciendo, hay que seguir habilitando espacios, oportunidades, eventos para contar las historias. Y eso hacemos con Adagio. Abrimos canales, conectamos puentes, encontramos personas, buscamos la manera de también ayudar a que esas historias se visibilicen y a seguir posicionando el tema. Yo creo que esto hay que seguirlo hablando porque es que no podemos seguir hablando de lo diverso solamente entre nosotros como un gueto, sino que esto es un tema que le compete a la sociedad en general, y en la medida en que reconocemos esa diferencia y cómo se manifiesta, que no es lo mismo ser, y discúlpenme la palabra marica, pero es digamos como un ejercicio también de reivindicación de la palabra, no es lo mismo ser marica aquí en Medellín que serlo en Argelia. Sí, y eso es lo que también yo creo que queda reflejado ahí en la historia y el relato de Aleja, por ejemplo. Patricia, te lo pregunto, no solo como periodista, sino como yo estoy segura, un ser humano que comparte, estoy segura que las personas que sacaron el tiempo para estar aquí comparten ese deseo de qué podemos hacer en este momento del país para crear en nuestras comunidades, en nuestros niños, en sus hijos y en sus nietos una visión más inclusiva de la vida, más incluyente. ¿Qué tenemos que hacer distinto nosotros, los periodistas, las y los periodistas? Ustedes que nos ven llegar con los micrófonos también, y hay veces con toda nuestra ignorancia a tratar de reflejar sus realidades, ¿qué nos dirían? Háganlo distinto. Bueno, es que es complejo de responder porque yo creo que también es una pregunta que tenemos todo el tiempo nosotras como organización, ¿sí? También yo creo que todo el tiempo es, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos contar? Nosotros tenemos algunos ejercicios audiovisuales y, por ejemplo, cuando queríamos visibilizar unas familias diversas, decíamos como pilas, no lo hagamos desde la lástima, no lo hagamos desde el pesar, no lo hagamos desde el sensacionalismo, como del morbo, ¿no? ¿Cierto? Es como, ay, hay una pareja de un hombre trans y una mujer lesbiana. ¿Cómo podemos contarla? Que surja es lo humano, el asunto de la familia, el amor, el cuidado, el respeto, como cualquier familia, y no lo llevemos al tema del morbo. Yo creo que ese es un primer gran elemento al momento de contar sobre todo el tema de lo LGBTI o el hablar de las experiencias de vida trans, que eso se le mete mucho morbo y eso es súper dañino, ¿no? Entonces, cuando, no sé, un transfeminicidio, entonces lo que tú ves en el titular es como… asesinaron a un hombre que se transvestía, pues, o no sé, o en la crónica sacan el nombre de cómo se llamaba antes, pues hay como un morbo ahí
muy dañino, muy perverso, muy grosero, muy ofensivo, que yo creo que ahí habría un llamado, ¿cierto? Como al dejar eso y justamente buscar en las historias es quién es esa persona, qué sentía, qué hacía, qué era el humano que le atravesaba. Y hay un segundo elemento que lo hemos venido como descubriendo mucho en la Corpo y es, no podemos hablar desde un lugar en el que nosotros no, desde lo que no sabemos, el lugar de enunciación. Es decir, yo, Patricia, no podré nunca decir o ponerme a hablar de las vidas o las identidades trans porque no es algo que me atraviesa mi experiencia de vida. Por más que lo estudie y demás, no es algo en lo que yo pueda decir eso me atraviesa. Entonces, como démosles la voz a las mujeres trans para que cuenten sus historias como mujeres trans. O si es un hombre trans, démosle la voz a los hombres trans, que sean ellos quienes cuenten su historia. Si es una mujer lesbiana, que lo cuente ella, ¿sí? Como no caer también en ese asunto de decir que vamos a hablar por el otro, por la otra. Creo que el lugar de enunciación es muy importante. Es importante comprenderlo, pero no tampoco como tomarnos la voz. Entonces hay que abrir canales para que cada quien desde su lugar de enunciación se cuente. Me parece súper importante porque es un llamado como a la humildad periodística. Nosotros somos puentes entre una realidad y las audiencias. Y de un momento a otro vemos periodistas que se asumen en el papel de la representación. Y ahí ya hay un primer gran irrespeto, así se haga con la mejor de las voluntades. Desde Somos, yo quisiera saber si se siente, si se prospecta hoy una realidad diferente para las y los defensores que están silenciando, están asesinando día de por medio en Colombia. Con todo el cambio que ha habido, gústeles a unos o a otros, o a algunos les genera miedo y a otros no, sí existe esperanza de que los van a poner en las van a poner en las primeras líneas de las agendas para proteger sus luchas y sus vidas. Bueno, Natalia, es una pregunta compleja de contestar. Es compleja por una razón. Tal como tú dices, la realidad en los territorios desafortunadamente sigue siendo una realidad de agresiones a las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Lastimosamente seguimos registrando, a pesar del cambio de gobierno, múltiples agresiones. Ustedes los han visto en los titulares el fin de semana pasado, nomás 5 líderes sociales asesinados. O sea, la realidad en los territorios sigue siendo el de la violencia, pero sí hay un cambio con el cambio de gobierno y es el cambio en la voluntad política. Pasamos de un negacionismo a la situación. En el gobierno anterior vivimos un negacionismo a que la situación y las agresiones a los líderes íbamos de mal a peor. Aquí partimos de un reconocimiento, ya, de esa realidad, y no solamente el reconocimiento de esa realidad, sino que hay que buscar parar esa violencia contra los líderes y lideresas. Y desde el primer día, el gobierno actual acogió un plan de emergencia para la prevención y protección de líderes y lideresas sociales. Plan de emergencia construido desde las organizaciones sociales que entregamos y defensoras de derechos humanos, desde las plataformas de derechos humanos y las vocerías de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, que entregamos al presidente y el presidente dijo, esta va a ser. No hubo discusión, si ustedes lo construyeron es este y se está implementando. Tiene medidas en lo inmediato para los primeros días de gobierno, evaluaremos los primeros 100 días de las medidas porque se puso en ejecución de inmediato y otras medidas que van cumplidos esos 100 días a un año. Pero esperamos que todas esas medidas construidas que ya se empezaron a implementar, algunas llevan tiempo,
realidades tan complejas no se transforman de la noche a la mañana. Esto también va ligado a la iniciativa de la paz total, pero creo que la esperanza es que esa voluntad política llegue, impacte y transforme las realidades en los territorios para generar entornos propicios y seguros para la defensa de los derechos humanos. Jorban, uno imaginaría que una de las razones por las cuales se siguen asesinando a las y los defensores de la vida es porque la impunidad es gigante. Yo creo que hoy todavía no se tiene claro quién está asesinando a las y a los defensores. También podría ser una pregunta para Lourdes. Pero desde el periodismo se podría o se ha hecho algún trabajo específico sobre la impunidad como un motor para que esas masacres se perpetúen. ¿Crees que sería un trabajo válido? ¿Se ha hecho? ¿Qué perspectiva nos puedes dar desde el periodismo? Pues mira, yo creo que sin duda el tema de la impunidad en el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos, en general en la violencia política que ha vivido Colombia, es el tema crucial de por qué hay esta continuidad y esta prolongación de ese tipo de violencia. El periodismo diría que principalmente lo ha abordado a partir de la fuente judicial, de la fiscalía, de las sentencias que emanan los jueces, incluso en algunas ocasiones o de manera un poco más profunda en el análisis a partir de informes que presentan organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales que abordan este asunto de la impunidad y de la continuidad en los asesinatos de líderes. Ahora, yo creo que la propuesta y lo que debería hacer el periodismo también un poco es empezarse a pensar el asunto no solo desde la impunidad judicial, sino también desde la impunidad política y social. El hecho de que en muchos territorios asesinen a los líderes, de que se conozca de dónde pudo haber venido el asesinato y de que se guarde silencio, de que se siga de alguna manera estigmatizando o justificando el asesinato de la persona, de que asuntos como los líos de faldas, que son un discurso político negacionista que perpetúa también la impunidad, se sigan promoviendo en los medios de comunicación y se sigan instalando, nos hace un llamado también a cómo desde nuestro discurso como periodistas debemos empezar a transformar asuntos como el lenguaje, como la investigación periodística puesta en otras fuentes, no solo en la fuente judicial, y a la necesidad de empezar a visibilizar esa problemática, digamos, de una manera mucho más compleja y mucho más allá de que haya o no haya un proceso de una investigación judicial. Pero además, en ese asunto judicial tenemos que seguirle reclamando a las instituciones como la Fiscalía General de la Nación por investigaciones serias, contundentes, por investigaciones que permitan mirar las causas estructurales de esta violencia y no, como conversaba ahorita con Lourdes, el caso a caso o los casos emblemáticos, sino que este es un asunto que nos está hablando de una violencia política y de una violencia que es estructural en el país. Patricia, cuando estaba haciendo la película El silencio de los fusiles y llegaban las víctimas a mirar a los ojos a los victimarios, militares, paramilitares, pues allá en La Habana no estaban los paramilitares, pero estaban los militares y los comandantes de las FARC. Y hacían esos actos de reconciliación, en ocasiones de perdón. Yo me preguntaba de qué están hechas y me generan un respeto y una… Hay veces me intimida acercarme a las y los líderes sociales y me intimida acercarme a las víctimas que lideran esos procesos de perdón porque siento que están hechos de algo como superior. Porque yo siempre, pues lo que les decía ahora, yo estaría en la cárcel, yo creo, no tengo esa humanidad ni esa grandeza. Y cuando te veo a ti, cuando leo en la crónica lo que haces y cómo celebran la ondeada de esa bandera LGTBI en una vereda en Colombia, y cuando… ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar y dispuestas a llegar y por qué? Porque un líder, o sea, tú tienes tu propia lucha. ¿Por qué asumir una de tantas y con tantos riesgos? Además, en una zona tan conservadora y tan homofóbica, tan transfóbica. Bueno, el Oriente Antioqueño, yo creo que nos debemos todavía un trabajo investigativo fuerte sobre las afectaciones diferenciales del conflicto armado
mujeres y población LGBTIQ+. Hay algunos acercamientos que hizo por ahí Comisión de la Verdad, pero, y aquí quiero resaltar el trabajo que están haciendo compañeras lideresas de la región, ¿cierto? En San Luis, en el Peñol, en el Santuario, que han venido como insistiendo para visibilizar, porque no tenemos unos datos puntuales de cómo han sido esas afectaciones. Pero yo creo que hay un camino grandísimo por recorrer y creo que la función, al menos nosotros como corporación, es poder, cómo podemos contribuir desde los lenguajes que nosotros tenemos, que son lo cultural, lo artístico y demás, para tratar de ponerle a eso otro sentido, ¿no? Y yo creo que la Comisión de la Verdad nos ha enseñado mucho desde esa línea artística y cultural cómo podemos hacerlo. En el Oriente, por ejemplo, yo quiero destacar algunos trabajos que han hecho con música, con obras de teatro, las tejedoras de la memoria de Sonsón, el trabajo que han hecho unas artesanas que estamos apoyando ahorita en la Unión, que son las artesanas de amor de una vereda que se llama San Miguel Santa Cruz, que fue una vereda muy azotada por la violencia. Al menos eso ha permitido como que haya unos ejercicios de resiliencia, de catarsis, de poder encontrarse y conversar entre las personas como tal. Pero ya digamos esos encuentros con los victimarios y demás, yo creo que ahí hay un sentido, hay una cosa como muy bella y sobre todo con las señoras, como muy maternal también, ¿no? También un poco como decir, ve, pues aquí creo que entre todos y todas nos hicimos mucho daño, pero no queremos más, o sea, queremos es como estar tranquilas, queremos volver a la vereda, queremos… Y con el tema de lo LGBTIQ+, yo creo que nos falta, o sea, conocer primero qué pasó, por qué pasó, ¿cierto? Puntualmente en ese territorio, y a partir de comprender y saber esa verdad, pues empezar a hacer un trabajo con las personas. El camino es largo como tal, pero hay muchas personas tratando de hacer cosas y hay muchas personas jóvenes, digamos que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotras cuando el conflicto armado estuvo muy agudo en el Oriente, pues estábamos muy pequeñas, 2000, 2001, 2002, y no tenemos mucha conciencia de muchas cosas que pasaron, ¿cierto? Y nuestros padres no quieren hablar de eso hoy, ellos quieren olvidar ese pasado, digamos que no son temas como que tú puedas ahondar con tu familia, es muy complejo, ¿sí? Entonces, estamos tratando de ir comprendiendo en la medida de las posibilidades que va pasando, ¿cierto? Leyendo, investigando, estudiando, encontrándonos con otros y con otras, comprendiendo qué pasó y pues cómo podemos desde lo que hacemos hoy, que eso nunca vuelva a pasar en el Oriente como tal. Entonces ahí estamos en el camino, digamos que no hay una respuesta realmente como para la pregunta, sino que es parte de lo que tendremos que seguir indagando. Patricia, cuando uno habla con los comandantes guerrilleros, pues personalmente por la película estuve literalmente 5 años viviendo con ellos. Hay una negación a la violencia que vivieron las comunidades LGTBI dentro de las filas guerrilleras, y me imagino que dentro de las filas paramilitares, si se descubría un amor diverso, también había una gran violencia. Y se habla de la reparación a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, se habla, pero ¿qué sería una reparación histórica a la comunidad LGTBI en Colombia? En San Rafael hubo un grupo de personas que, bueno, hubo un asesinato, otras personas que salieron desplazadas, y ellos tienen un colectivo que se llama Crisálida, y la historia también aparece con el nombre de Crisálida coincidencialmente. Ellos han venido e hicieron un acto para hacer un proceso de reparación colectiva como tal, y el camino que eligieron, por ejemplo, fue poder contar la historia, o sea, decir qué pasó, quiénes eran, visibilizar ese líder que murió, que digamos fue esa víctima más visible de ese proceso como tal. Yo creo que hay un acto de reparación que hay que hacer allí y es contar qué pasó, o sea, la verdad seguirá siendo un acto súper importante para este país y para los territorios, y hacer un ejercicio de pedagogía, porque es que yo creo que también eso se invisibiliza, es porque son violencias naturalizadas en la cultura que tenemos, ¿cierto? Entonces,
hay que aleccionar ese cuerpo que se salió del canon como tal, ¿no? Entonces hay una violencia muy fuerte ahí con los cuerpos, porque, pues no sé, la cultura en la que crecimos es como ser hombre es así, ser mujer es así, y estas son como tus roles asignados en la sociedad, y si tú te sales de eso, ¿cierto? Entonces sí, hay que aleccionar ese cuerpo como tal. Entonces hay que hacer un ejercicio, yo creo que no, de pedagogía ahí como muy grande con la sociedad. No podemos naturalizar esas violencias contra los cuerpos, contra ese otro que es diferente, que hay que aleccionarlo. Yo creo que por ahí va, un ejercicio como de verdad y pedagogía alrededor de eso. Casi que reivindicar desde la política pública la obligación ética y moral de los gobiernos de educar en las escuelas, en los colegios, en la diversidad que se hace en, digamos, los estatutos escolares, pero no se cumple. Yo creo que hay... Sí, pero es que tenemos como muy en contra el tema cultural. Es que, o sea, aquí tú vas a hablar de diversidad en un colegio, entonces saltan por allá que ideología de género. Tú tratas de hablar de sexualidad como tal y saltan los religiosos por allá por otro lado, ¿cierto? Y pues desde el proceso de paz tuvimos una arremetida tremenda pues de los grupos fundamentalistas y de los grupos antiderechos que están haciendo pedagogía también. O sea, mientras aquí publicamos algunas cosas y tratamos de hacer un trabajo de hablar, de hacer pedagogía, ellos por otro lado con todos los recursos del mundo están también teniendo su agenda antiderechos, ¿cierto? Ahorita hablábamos del Fondo Lunaria, participamos de un proceso de investigación con el Fondo Lunaria también, que se llama, era una investigación de fundamentalismos en Latinoamérica. Y en Oriente, por ejemplo, tenemos un movimiento mariano, tremendo, fuerte, joven, muy joven, con personas muy jóvenes que lo integran y que tienen una agenda tremenda, o sea, una agenda grandísima. Entonces, son obstáculos que están ahí, ¿cierto? Y los gobiernos son como, no, yo ahí no me meto porque es que eso está muy polémico, no sé qué, somos más bien conservadores, nos guardamos ahí un poquito. Entonces, los gobiernos sí tendrían que hacer muchas cosas, ¿cierto? No las están haciendo. Y lo otro es que también nos terminan descargando a las organizaciones sociales la responsabilidad de eso, como tal. Es por eso que yo creo que nosotros como votantes tenemos que tener mucho cuidado con esos políticos que a pesar de declararse muy progresistas, muy mente abierta, hacen acuerdos con grupos cristianos, porque en América Latina son los fondos cristianos los que están llevando a los líderes a las presidencias. Tenemos un senador de Granada que lo subieron los movimientos religiosos con más de 100.000 votos. Y ojo, yo como no trabajo para ningún medio y creo muchísimo en la libertad de expresión, con el actual gobierno hay que ponerle todos los reflectores, porque también hizo alianzas con los cristianos, lo que significó una gran contradicción. Entonces hay que estar pendientes de que cumplan los compromisos con las minorías y con las comunidades LGTBI, y cuando no lo hagan hay que denunciarlo desde el periodismo. A mí hace como 4 años me iban quemando en redes porque yo felicitaba los actos de contrición de los paramilitares, los actos de contrición de los guerrilleros, los actos de contrición de los militares, y dije que faltaban los actos de contrición de los directores y los dueños de los medios de comunicación, que nuestra responsabilidad en el conflicto armado era inmenso y que también teníamos que pedir perdón. Obviamente los grandes periodistas del país obviamente me tildaron de todo, y yo sigo convencida de que tenemos que pedir perdón y que estamos en deuda con la sociedad. Y le quiero preguntar a Mateo, ¿cuál sería esa forma de reivindicar la dignidad periodística, de pedirle perdón a la sociedad por el periodismo que nuestra generación hizo y que le está entregando a tu generación un país tan deshilachado? Pregunta al público. No, Natalia, es una pregunta muy difícil, realmente difícil, que estoy seguro que todas las caras que vi no quisieran ser yo en este momento. Realmente yo creo que hay una nueva generación de periodistas y de medios de comunicación que está sacando la cara por el oficio, que está haciendo cosas muy interesantes. Hace poco
yo puse un trino también, no me va tan bien como a ti en redes sociales, pero puse un trino en el que dije que al periodismo no lo hacen los medios de comunicación, sino los periodistas que están dentro de esos medios de comunicación. Podemos hablar lo que quiera de Semana, pero en Semana muy seguramente hay periodistas que están sacando la cara por el oficio. Podemos hablar lo que quiera del colombiano, pero en el colombiano seguramente hay periodistas que están sacando la cara por el oficio. Y así nos podemos ir de medio tradicional en medio tradicional, y de medio independiente en medio independiente, y de medio alternativo en medio alternativo, y encontramos unos casos específicos de periodistas que con su labor del día a día, que no roban pantalla en redes, que no son famosos, infamosas, que no tienen, digamos, ese afán de protagonismo, pues están sacando adelante lo que hace muchos años, pues esas mismas estructuras de poder en los medios de comunicación pues han dañado, ¿cierto? Yo creo que es seguir en ese camino. Lo que yo le decía a Ángel Tello allá en Santa Cecilia, lo que le decía a Henry, a Blas, yo les pedí en algún momento perdón, yo les pido disculpas por lo que hizo hace muchos años ese periodista o esa periodista que vino a contar la historia de ustedes, ¿sí? Yo intentaré hacer lo contrario. Ahora ellos me juzgarán cuando lean el texto, porque pues, me debo es a ellos, ¿sí? Ustedes lo podrán leer, ay qué bonito, muy lindo, ¿no? Este man escribe muy feo, pero hay que ir allá a mostrarles el texto, a decirles, vea lo que escribí sobre ustedes. Es posible que en el periodismo sí se cuenten historias distintas, es posible que en los medios de comunicación sí haya gente que se preocupe por contar con enfoques distintos, con enfoques que interesen más, con enfoques también, pues, sí, diferentes, enfoques diferentes a lo que históricamente ha hecho el periodismo. El día que a mí, hace 7 años, 8, me echaron de Caracol Televisión porque denuncié que habían censurado, habían cortado una entrevista que le había hecho a Pablo Catatumbo. En ese entonces llevaba 25 años en la clandestinidad, era la primera entrevista que daba, y cortaron todo lo que él decía de los hijos de los políticos y las apropiaciones de las tierras. Yo creo que fue la experiencia más dura, porque yo decía, en esa época no me había echado ni un novio, y me dio muy duro, pero entendí que los periodistas y el periodismo en Colombia sería diferente cuando el día que censuren un periodista se pare toda la redacción y diga, no volvemos a escribir, y se paren las audiencias. Entonces yo creo que en la audiencia y en los colegas, cuando vemos que censuran a uno o a otro, hay una responsabilidad. Y quiero además cerrar diciendo que leer este libro y las experiencias que he tenido conociendo periodistas en las regiones de Colombia me han hecho entender que las y los héroes de Colombia, las y los héroes de la patria, son las y los defensores de derechos humanos, pero también los periodistas, que como dices tú, sin numerosas redes sociales, sin apoyo, luchando contra todo y muchas veces con unos salarios vergonzosos, están narrándonos la Colombia que lleva la paz de este país en los hombros, que es la que se está construyendo o deconstruyendo en las regiones. Entonces quisiera cerrar con un homenaje a defensores y defensoras de derechos humanos y a los periodistas que se están junto a ellos jugando la vida por una Colombia distinta. Y a ustedes gracias por el tiempo. A Somos Defensores, Hacemos Memoria, a la Universidad de Antioquia, a Adagio, a la maravillosa pluma de relatores como Karen y como Mateo, muchísimas gracias. Y a mí les digo que para mí fue un honor estar aquí y presentar esta publicación tan bella. Muchísimas gracias. Camilo, ¿dónde está? Camilo está afuera. Camilo es el coordinador de este proyecto y uno lo ve muy joven, pero hizo un trabajo maravilloso. Para él, para Víctor, para todos también ustedes, un aplauso. Realidades complejas no se transforman de la noche a la mañana, decía Lourdes hace un rato. Esperamos que no solo con voluntad política, sino narrando las historias de líderes y lideresas sociales del país, aportemos a esa transformación.
Antes de cerrar, pues agradecerle a todas y a todos. En el público nos acompaña Juan Diego Restrepo, que es uno de los autores del próximo libro que presentaremos. Nos acompaña también Luisa Bernal, quien estuvo al frente de la diagramación de los libros. Bueno, nos acompaña Karen, que es una de las autoras de este libro que todas y todos van a recibir en unos momentos. Quiero pues agradecerle muy especialmente a Patricia, a Lourdes, Mateo, a Giovanni y a Natalia por esta conversación que creo que para todas y para todos ha sido muy enriquecedora. Y pues la conversación no termina aquí. El próximo 19 de noviembre continuamos la conversación en Cali, donde vamos a presentar el segundo libro, Defender los Pueblos, que lo pueden ver en la pantalla en este momento. Luego tendremos la presentación del tercer libro, Defender el Territorio, el 5 de diciembre en Bogotá. Agradecer a todas las personas que están detrás de estos libros, agradecer a las autoras, a los autores, muchas y muchos de ellos han estado muy pendientes por redes sociales. Obviamente no están aquí porque están en distintas partes del país, y creo que ese también es otro plus de estos libros, y es el trabajo colaborativo de periodistas en muchas regiones de Colombia. Finalmente, pues a quienes están aquí les invitamos a recibir el libro, y a quienes están en sus casas pueden encontrar el libro en versión digital, el ebook, en la página del programa Somos Defensores y del proyecto Hacemos Memoria. Buenas noches, muchas gracias.